Hace 18 años, un mecánico vio a dos hermanos en una playa de Los Ángeles haciendo algo que la sociedad deportiva llevaría años perdonándole. Estaban rompiendo el tenis. No estaban robando ni defraudando, no. Simplemente estaban jugando con dos manos en una sola raqueta, como si el deporte no tuviera ya suficientes formas de decirle que no a la gente. El inventor se llamaba Lionel Bert y venía cargando 18 años de dolores de espalda, porque resulta que jugar tenis solo con una mitad de tu cuerpo la caga bastante. ¿Quién hubiera pensado, verdad, que usar exclusivamente el lado derecho durante décadas tendría consecuencias? Es como si la naturaleza humana, en su infinita sabiduría, hubiera diseñado dos brazos, dos piernas y un cuerpo simétrico para algo. Pero no, el tenis decidió que eso era chirín. Entonces Bert hizo lo que cualquier inventor razonable hace: gastar casi 2 décadas desarrollando una solución que el deporte profesional probablemente no necesitaba, pero que la medicina deportiva llevaba gritando desde hace años. La raqueta de 2 mangos. Una cosa que parece un detector de metales, un palo de jardinería, o posiblemente el instrumento de tortura medieval que nadie pidió pero que funciona de forma inquietantemente bien. Los hermanos Battistone la encontraron por accidente. Dan y Brian no eran precisamente las futuras glorias del tenis. Estaban en el ranking 800 del mundo de dobles, en ese territorio crepuscular donde viven los jugadores que el deporte olvida con la misma velocidad que un teléfono viejo se queda sin batería. Brian incluso había dejado el deporte en el 2000 para servir una misión mormona. Es decir, eligió pasar años hablándole a gente que no lo solicitaba en lugar de seguir siendo un tenista mediocre. Eso nos dice algo, ¿verdad? Pero entonces conocieron a Bert en la playa, vieron esa cosa absurda, y ambos pensaron al mismo tiempo: espera, ¿podríamos ser buenos haciendo esto? Y aquí empieza la parte extraña, porque no estaban equivocados. La raqueta funcionaba. 2 mangos perpendiculares al cabezal, posicionados de forma que permiten cambiar de mano instantáneamente sin soltar el arma. En teoría, es una tontería. En práctica, es un atajo directo para jugar tenis como si fueras ambidestro, cosa que humanos normales no somos. Pero la raqueta lo hacía inevitable. Los hermanos podían golpear derechas desde ambos lados, hacer un servicio de voleibol saltando y cambiando el arma de mano en el aire, defender puntos cortantes que normalía te habrían ganado. Era como si hubieran descubierto que toda la historia del tenis llevaba un pequeño bug de programación que nadie se molestó en explotar. Lo más hermoso es que no violaba las reglas. Y esto es donde el tenis entra en crisis existencial. La Federación Internacional de Tenis básicamente dijo: mira, si logras vencer a Roger Federer con una pala de nieve de esas dimensiones, adelante. Nuestras reglas son tan antiguas que no pensamos en prohibir cosas que no existían en 1890. Era la apertura más pasiva-agresiva a la innovación jamás registrada en el deporte. No prohibimos tu cosa rara porque literalmente nunca se nos ocurrió escribir una regla para eso. Y entonces pasó algo que aterriza esta historia en un lugar completamente distinto al esperado. Funcionó. Los hermanos Battistones subieron del ranking 800 al 206 y 207 en dobles. Ganaron contra parejas clasificadas mucho más arriba. Vendieron 1500 raquetas. Tony Davis, un tenista desconocido, ganó un torneo en Liverpool con la cosa. Rafael Nadal vio la raqueta en el US Open y la sostuvo en sus manos como si fuera un arma de ciencia ficción, preguntando cómo alguien que es naturalmente diestro pero juega zurdo podría aprovecharla. Nadal realmente pensó un momento: ¿puedo jugar con 2 derechas? Y la respuesta era que sí. Pero aquí es donde la historia se pone incómoda, porque el tenis nunca permitió que esto creciera. Y no es que una regla explícita lo prohibiera, es que el deporte protestó tan fuerte, tan unánimemente, tan tradición obcecada, que eventualmente el apartheid contra la innovación fue implícito. Los hermanos seguían jugando, las raquetas seguían siendo legales, pero la Federación Internacional de Tenis no mandó a nadie a decir abiertamente prohibimos esto. Simplemente dejó que la incomodidad de la tradición asfixiara la idea, porque eso es lo que hace el tenis profesional. Es un deporte que construyó su identidad sobre la rigidez. Wimbledon se niega a permitir ropa de color, insistiendo en blanco puro porque en 1880 eso significaba algo. El polvo de ladrillo de Roland Garros persiste porque la continuidad es más importante que la lógica. Y cuando alguien llega con una idea que funciona, que mejora la salud de los jugadores, que reduce el síndrome de sobrecarga repetitiva, que democratiza el acceso permitiendo que jugadores mediocres de repente sean competitivos,
El tenis dice no, gracias. La verdadera pregunta no es si la raqueta de 2 mangos debería estar permitida. La pregunta es, ¿por qué un deporte necesita 18 años de dolor de espalda, un accidente en una playa y 2 hermanos mediocres para finalmente considerar que tal vez los jugadores no deberían sufrir lesiones por diseño? La raqueta está legal, sigue siendo legal, pero está muerta de todas formas, asesinada por la tradición que ni siquiera necesitó un arma, solo necesitó incomodidad. Así que la próxima vez que veas a alguien jugando tenis profesional con una raqueta normal, todos esos sobreesfuerzos, todos esos problemas de espalda y codo, toda esa mística de sufrimiento que el deporte glorifica como carácter, recuerda que la solución existía. Existía, era legal, funcionaba, y el deporte prefirió el dolor de la tradición al progreso incómodo. Porque así es como muere la innovación, no con regulaciones explícitas. Muere con un susurro de eso no es como se hace, y luego el silencio.